Capítulo 166. Bien. Esta es la segunda generación. Hartman, que vio cómo la 3 se estrellaba mientras emitía humo gris, estalló en risas. Apenas habían pasado 3 minutos desde que comenzó el combate y ya había derribado 2 aviones enemigos. El subteniente novato Hartman, que había mostrado un lado tonto durante su primera batalla y había causado la preocupación del comandante de vuelo, ya no estaba allí. Solo está Hartman, un cazador experimentado. Hartman, que adquirió experiencia repitiendo docenas de batallas en un corto período de 1 mes y 1 semana, ahora se ha convertido en un piloto as de la Luftwaffe, con 22 derribos. Hace un momento derribó 2 LAG-3, lo que elevó su puntuación de muertes a 24. Bien hecho, Hartman. Es increíble. Eso es demasiado elogio, comandante de vuelo. Todavía queda un largo camino por recorrer. Hartman meneó la cabeza en respuesta al sincero elogio del comandante de vuelo, el capitán Edmund Rothman. Rothman, que había derribado el avión número 41, tenía la costumbre de decir, medio en broma y medio en serio, que Hartman lo superaría antes de que cayera la primera nevada, mientras Hartman se despertaba en serio y rápidamente subía su puntuación. Hartman, que pudo pasar de piloto novato a veterano gracias a los consejos y enseñanzas de Rothman, lo negó diciendo que era demasiado lejano en el futuro, pero cualquiera podía ver que el crecimiento de Hartman era extraordinario. Hartman era el único cuyas habilidades habían mejorado hasta el punto de superar no solo a sus compañeros de clase sino también a sus superiores y tuvo una batalla de derribo con el líder del escuadrón. Los pilotos soviéticos acogieron con gran satisfacción el LAG-3, que tenía un aspecto elegante y sofisticado en comparación con el antiguo biplano I-15 y el I-16, que era apodado el pequeño por su aspecto voluminoso, llamándolo el piano de cola. Los pilotos soviéticos estaban felices de poder finalmente volar un avión de combate de aspecto atractivo, pero sus alegrías pronto se transformaron en desesperación. A pesar de su apariencia lujosa, LAG-3 era un producto defectuoso con muchos problemas. El motor refrigerado por agua montado en el LAG-3 tenía una potencia baja y una vida útil de solo 25 horas, por lo que debía reemplazarse con frecuencia. La vida útil ya corta del motor se vio acortada aún más por el retroceso del camión Schwab montado en el medio del motor, que a menudo provocaba que el motor se apagara o explotara durante el vuelo y provocara accidentes. El hecho de que fuera pesado y lento era el peor problema para un avión de combate, y debido a que el centro de gravedad del avión estaba inclinado hacia adelante, la seguridad de la operación era pobre. Incluso los pilotos experimentados a menudo sufrían accidentes durante el despegue y el aterrizaje del LAG-3, lo que daba lugar al sarcasmo de que estaban volando un ataúd, no un avión de combate. Debido a muchos problemas, la producción del LAG-3 se interrumpió por orden de Stalin, pero los pilotos del LAG-3 que ya estaban desplegados en el frente se vieron obligados a volar en ataúdes de madera con órdenes judiciales debido a la tensa situación de guerra. Hartman aprovechó la excelente capacidad de giro del Bf-109 para superar al LAG-3 que lo seguía. Mientras el piloto soviético, que había perdido su objetivo, miraba a su alrededor confundido, Hartman, que había entrado en el punto ciego del avión enemigo, sonrió alegremente. Adiós, Iván. Las alas del LAG-3 fueron destrozadas por docenas de proyectiles de cañón de 20 milímetros, lo que le hizo perder el equilibrio. Mientras observaba cómo el avión enemigo giraba como un trompo y caía al suelo, Hartman talló un palo con tiza en la esquina del tablero de instrumentos. Con esto derribó 3 aviones enemigos. Mientras se desarrollaba una cacería unilateral por parte de la aviación alemana, llegaron invitados no invitados. Era una fuerza de refuerzo soviética compuesta por MiG-3 y Yak-7. Hartman chasqueó la lengua ante la aparición de invitados no invitados. Esta batalla va a durar más de lo esperado. Afortunadamente, el combustible y la munición todavía estaban estables. Hartman se abalanzó sobre el Yak-7, que tenía una hoz y un martillo que simbolizaban el comunismo delante de la estrella roja en el fuselaje. A juzgar por el hecho de que incluso en el fuselaje estaban dibujados una hoz y un martillo, no era un fanático común. La mejor manera de derrotar a un comunista es derrotarlo sin dejarle ni un respiro. Así lo dijo Green cuando visitó la JG-52, a la que pertenecía Hartman, y reunió a sus pilotos. Su excelencia el presidente no escatima esfuerzos para brindarles apoyo, para que ustedes, los oficiales, puedan golpear a los comunistas con más fuerza.
Ah, ¿acaso ninguna de estas personas es no violenta? Por supuesto, Excelencia. Bien. Espero que en el futuro hagáis grandes actuaciones. Parecía que era un novato con poca experiencia, y el avión de Artman estaba justo detrás de él, pero ni siquiera pensó en esquivarlo. Esa visión le recordó a Artman su yo pasado. Aún así, estaba tan preocupado por atacar al bombardero que tenía delante que fue alcanzado por detrás por el avión enemigo. El líder del vuelo, el capitán Rothman, me ayudó, así que si yo hubiera cometido un error, él también habría acabado en problemas. Aunque ahora era un as orgulloso, Artman nunca olvidó los errores que cometió en el pasado. Atrapar un avión enemigo por detrás, pilotado por un piloto novato, era como comer un trozo de tarta estando tumbado. Mientras el cañón automático rugía, el avión Jack, que tenía agujeros en la cola y el fuselaje, se precipitó hacia el suelo en un ángulo oblicuo. En ese momento, la cubierta se abrió y el piloto saltó. Artman, que seguía al piloto que saltó del avión, sonrió involuntariamente cuando vio desplegarse la flor del paracaídas. Gana experiencia como yo en el futuro, camarada. ¿De qué carajos estás hablando? Zukov le gritó a su ayudante sin darse cuenta. Su voz, que parecía como si estuviera asustado, temblaba tanto que todos podían notarlo. Los fascistas rompieron la línea de Stalin. ¿Es esta información confiable? Sí, camarada. Solo, Kaunas ha caído. Como para confirmar que las palabras del ayudante eran ciertas, llegó la noticia de que Kaunas acababa de caer en manos alemanas. La línea Stalin ha sido violada. Y eso en un solo día. Zhukov, que estudió los errores que llevaron a la derrota del ejército francés, que creía ciegamente en la línea Maginot, desplegó un gran número de tropas en el frente sur y relativamente pocas tropas en la línea Stalin para evitar repetir el mismo error que el ejército francés. Entre ellos, las tropas se desplegaron principalmente en zonas donde la construcción de líneas defensivas estaba menos completa, y no se desplegaron tropas por separado en zonas donde se establecieron posiciones. Esta decisión se tomó porque, basándose en el sentido común, se pensó que los alemanes seleccionarían y atacarían solo zonas vulnerables con líneas de defensa menos establecidas. ¿Quién, sin volverse loco, obligaría a las tropas a entrar en una línea de defensa bien construida con posiciones y trincheras de hormigón? Sin embargo, Manstein, con quien estaba tratando, superó todas las expectativas y atacó las zonas donde se habían establecido líneas de defensa. Inmediatamente después de haber sido destruido previamente por bombas sísmicas y artillería de tren. El lugar donde el enemigo está más desprevenido es el más vulnerable. Por lo tanto, independientemente de los medios y métodos, movilizaremos todos los medios para destruir la línea de defensa y luego avanzaremos con todas nuestras fuerzas. La estrategia de Manstein tomó por sorpresa al ejército soviético y provocó un gran éxito para el ejército alemán y una catástrofe para el ejército soviético. La fortaleza de Brest está sitiada. Solicitamos ayuda. Los alemanes están atacando Lviv. La 12 División de Fusileros ha sido destruida y se ha perdido el contacto con la 29 División Mecanizada. La línea de defensa exterior de Korbel está bajo ataque. Lutsk ha sido atacado. Una hora después de conocerse la noticia de la caída de Kaunas, llegaron nuevos informes uno tras otro. El 70% de los aviones de combate de la Fuerza Aérea Soviética que habían lanzado salidas para frenar aunque sea levemente el avance del ejército alemán no regresaron. Un escuadrón perdió el 90% de sus pilotos en una sola salida y fue declarado destruido y disuelto. En medio de un torrente de retiradas, destrucción, pérdida de comunicación e informes pidiendo apoyo, Zhukov y Timoshenko intentaron desesperadamente estabilizar la situación. El avance del ejército alemán fue tan rápido que no se pudo utilizar la estrategia de desplegar fuerzas de reserva para expulsar al enemigo y llenar los agujeros en la línea de defensa. Ahora era necesario abandonar la línea stalinista, pero más tarde las opiniones de Zhukov y Timoshenko chocaron sobre cómo utilizar esas tropas. Timoshenko argumentó que las tropas estacionadas en la línea Stalin debían retirarse a la retaguardia lo más posible antes de que fueran rodeadas por el enemigo, mientras que Zhukov argumentó que ya era demasiado tarde para retirarse y que las tropas debían usarse para flanquear al ejército alemán. Dicen que solo así podremos frenar el avance del enemigo y salvar a nuestras tropas que corren el peligro de ser rodeadas. Camarada mariscal. El mayor, cuyo rostro estaba blanco como una hoja de papel, se acercó con las piernas temblorosas.
Las dos personas que estaban a punto de discutir entre sí voltearon la cabeza al mismo tiempo sin siquiera saber quién fue el primero. Recibí una llamada del camarada secretario general. Una llamada del camarada secretario general. Los rostros de ambas personas se endurecieron ante esas palabras. Disculpe. Timoshenko se tambaleó hasta salir de su asiento y corrió a responder la llamada telefónica de la secretaria. Cuando cogió el teléfono, le oí tragar saliva. Sí, camarada secretario. Camarada Timoshenko, acabo de recibir el informe. Stalin preguntó con voz llena de impaciencia. ¿Es cierto que se violó la línea Stalin? Es cierto, camarada. Stalin no respondió durante un rato. Un segundo parecía una hora. Timoshenko permaneció allí, sosteniendo el auricular, preguntándose qué significaba el silencio de la secretaria. Cuando el brazo que sostenía el receptor se entumeció, Stalin volvió a abrir la boca. ¿Cómo está la situación? No es bueno. Kaunas cayó, Brest fue sitiada y los alemanes avanzaron hasta Lviv y Kovel. Las tropas que aún se encuentran desplegadas en la línea Stalin reciben la orden de retirarse. ¿Estás loco, camarada? ¿Sí? ¿No crees que si incluso las tropas que están en la línea defensiva son rechazadas, los alemanes avanzarán? La retirada es inaceptable. Hay que traer las reservas y expulsar a los alemanes. Pero camarada, justo cuando Timoshenko estaba a punto de refutar, Stalin le advirtió con una voz más fría que antes. Dígaselo también al camarada Zhukov. Esta es la última advertencia. He dicho con toda seguridad que es la última vez. El teléfono fue desconectado. Cuando Timoshenko regresó, Zhukov estaba fumando un cigarrillo. ¿Qué dijo el camarada secretario general? La cara severa de Timoshenko miró a Zhukov mientras preguntaba, aplastando un cigarrillo en el cenicero. Usted dio la orden de disparar. Camarada, ¿qué quiere decir? Es una orden de disparar. No permitieron que las tropas desplegadas en la línea Stalin se retiraran. Dicen que en el momento en que esas tropas sean rechazadas, la línea Stalin caerá en manos de los alemanes. Nuestra misión es desplegar fuerzas de reserva y expulsar a los alemanes más allá de la línea Stalin. Eso es imposible, camarada. ¿No lo sabes tú también? Ahora lo único que nos queda es retirarnos. ¿Por qué alguien que lo sabía dijo antes que todo era posible? Timoshenko golpeó la mesa, provocando que el bolígrafo cayera al suelo. No tenemos elección. Esta es la última vez. Si rechazas las órdenes incluso aquí, será el fin para ti y para mí, el fin. ¿Entiendes lo que quiero decir? Como dijo Timoshenko, ya no tenían otra opción. Si cumplen las órdenes, ambos sobrevivirán. Las tropas desplegadas en la línea Stalin serán rodeadas sin moverse. Si se desobedece la orden, las tropas de la línea Stalin apenas escaparán del cautiverio y serán de gran ayuda para detener al ejército alemán. Sin embargo, los dos ya no podrán darles órdenes. Y mucho menos darles órdenes. Tuve la suerte de haber sobrevivido. Stalin era un hombre que siempre cumplía su palabra. Era especialmente patológico cuando se trataba de cuestiones relacionadas con la vida humana. Se aseguró de matar a quien quisiera matar. Zhukov sintió un fuerte dolor de cabeza y apenas desvió la mirada hacia el mapa. Docenas de divisiones que quería llevar a la retaguardia se encontraban cerca de la línea Stalin. En cuanto se dio la orden del secretario general, todas aquellas tropas tuvieron que rendirse. Un gran ejército de 460.000 hombres. Además, esas tropas no eran simplemente idiotas al azar que fueron reclutados al azar y a quienes se les dieron armas para aumentar el número, sino que eran tropas de élite que habían sido entrenadas durante varios meses o hasta varios años. El mero hecho de tener que renunciar a todo ello hizo que Zhukov se sintiera enfermo. ¿Qué pasó con el Ejército Rojo del Mundo? 1 de julio de 1942 Wolfschanze, Prusia Oriental, Alemania. ¿No hay retirada? Sí, señor presidente. Según la radio enemiga interceptada por nuestras tropas, se dio orden de disparar a las fuerzas enemigas en la línea Stalin. No entiendo. Hay un agujero en la línea de defensa, y el enemigo está entrando a través del agujero y corriendo hacia la retaguardia, pero la orden es mantener la línea de defensa hasta el final. Era algo que no tenía sentido. Incluso el comandante más estúpido sabría que si la línea del frente colapsa, deben retirar tantas tropas como sea posible. Sin embargo, dejarlos atados en la línea defensiva equivalía a decir que no les importaría si las tropas estaban rodeadas o no.
Cuando lo escuché por primera vez, pensé que tal vez se había malinterpretado. Pero lo comprobé y era cierto. Gracias a ti, me reí felizmente por primera vez en mucho tiempo, jajaja. Con una gran sonrisa en su rostro, Manstein mostró un documento que registraba la transmisión de radio del enemigo que había interceptado. Solo después de ver eso pude creer que las palabras de Manstein eran ciertas. Vaya, eso es ridículo. No hay retirada, algo que ni siquiera un cadete haría, siendo tan estúpidos, ¿no se habrían atrevido a iniciar una guerra con Alemania? De todos modos, ¿no es eso algo bueno para nosotros? Mis hombres les han atado los brazos y las piernas, así que todo lo que tienen que hacer es tener cuidado de no ser mordidos por sus dientes y patearlos en la ingle. Manstein sonrió como si disfrutara solo imaginando cómo cocinaba el ejército soviético. Como los enemigos dijeron que se mantendrían en pie, era como si estuviera perdiendo el tiempo. Todo lo que tenemos que hacer es correr hacia el este lo más rápido que podamos y ponernos detrás de los enemigos mientras el enemigo continúa manteniendo la línea de defensa ahora inútil. Según un informe de las Fuerzas de Defensa Nacional, el número de tropas desplegadas en la zona de la línea Stalin es de 460.000. Aunque durante el proceso de avance se hayan reducido decenas de miles de personas, el hecho de que siga siendo un ejército enorme no cambia. Sin embargo, debido a una única orden del artillero cuya intención no estaba clara, terminaron como ratas atrapadas en una trampa. ¿Cuál es la situación en el frente sur? Todavía estamos en un punto muerto, pero la línea Stalin ha sido violada, por lo que no podremos resistir por mucho tiempo. Tan pronto como comiencen a moverse hacia el norte. Planeo avanzar y aplastar a los enemigos con todas mis fuerzas. Los bombarderos de la Luftwaffe ya están volando todos los días, destruyendo todos los puentes y vías férreas. Incluso el ejército soviético carece de petróleo. La cantidad de combustible que se importaba de Estados Unidos y el Reino Unido ya se habría reducido o evaporado considerablemente. Hubo una orden de no disparar y no retirarse después de romper la línea Stalin, y había escasez de combustible. Como decía Manstein, el ejército soviético se había atado sus propias extremidades. El troleo de Stalin, que jugó un papel enorme en el avance del ejército alemán a lo largo de la historia, se repetía aquí también. Capítulo 167. 3 de julio de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Después de la reunión en Wolfschanze, me dirigí a mi próximo destino, Breslau. En Breslau, capital de Silesia y una de las principales ciudades industriales de Alemania, se fabrican tanques, vehículos blindados, piezas de artillería y locomotoras para su uso en el frente oriental. Las locomotoras de vía ancha eran esenciales para mantener un suministro fluido en la Unión Soviética, que utilizaba vía ancha en lugar de vía estándar. Las únicas grandes ciudades de Alemania que fabricaban locomotoras de vía ancha eran Breslau, Posen y Bromberg, y otras plantas de producción de locomotoras de vía ancha estaban ubicadas en ciudades del protectorado polaco, como Varsovia, Cracovia, Lublin y Litzmannstadt. Él es el Führer. Señor presidente. Como siempre, la gente quedó impactada por mi visita y acudió en masa a mi alrededor gritando al mismo tiempo Heil Hitler. Una cosa que vale la pena destacar fue que el 40% de los trabajadores de la fábrica eran mujeres. Después de la declaración de la guerra total, todos los hombres en edad de ser reclutados se sometían a un examen físico y eran alistados o transferidos al servicio suplementario o al servicio de guerra. Los que fueron transferidos al mercado laboral en tiempos de guerra eran demasiado mayores para alistarse o estaban trabajando en diversas instalaciones industriales importantes y eran principalmente trabajadores de fábricas que producían equipos militares e industriales. A medida que el número y el tamaño de las fábricas se expandieron de acuerdo con la situación de la guerra, naturalmente se necesitaron más trabajadores, pero como era tiempo de guerra y los hombres tenían que alistarse, las mujeres que no estaban sujetas al servicio militar obligatorio ocuparon los puestos. Los trabajadores extranjeros de la República Checa y Polonia también ayudaron a compensar la escasez de mano de obra en la industria alemana, pero hubo oposición de los racistas acérrimos como Himmler, Heydrich y Daluge, que temían la propagación de sangre impura y la situación de seguridad dentro de Alemania en caso de emergencia. Debido a la opinión dentro del ejército de que la situación podría empeorar, los trabajadores extranjeros se ven obligados a trabajar solo en fábricas locales siempre que sea posible. Después de recorrer la fábrica de locomotoras, visitamos la planta de producción de Pantera a unos cientos de metros de distancia.
En la actualidad, en las fábricas de Panther en toda Alemania se producen una media de 335 Panther al mes. Si se incluye el tanque de rescate Berge Panther, hasta la fecha se han producido 5.000 unidades y TOC se ha comprometido a aumentar la producción media mensual del Panther a más de 400 unidades para finales de año. Los tanques pintados entran en el túnel de secado por infrarrojos, como se muestra. Después del montaje y la pintura, los tanques entran en un túnel de secado lleno de luces infrarrojas. Este túnel de secado se inspiró en el proceso de producción de tanques de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Al ingresar a un túnel de secado por infrarrojos, el tiempo de secado de la pintura puede reducirse de aproximadamente 24 horas a solo 4 minutos. De esta manera, los tanques cuya pintura se ha secado completamente son trasladados a la estación, cargados en trenes de mercancías que esperan y entregados a lugares donde se necesitan tanques, principalmente en el frente oriental. Justo al lado de la fábrica Panther se producían piezas para el cuarto Panzer. Aunque la producción del Panzer IV ha sido interrumpida oficialmente en Alemania, el número de Panzer IV en servicio solo en el ejército alemán asciende a aproximadamente 18.000. Aunque los modelos Panther y Tiger van aumentando paulatinamente sus proporciones, la fuerza principal sigue siendo la de los cuatro, por lo que existe una demanda constante de piezas de repuesto. El Kugelblitz, que utiliza el mismo chasis que el Panzer IV, todavía está en producción. Pude regresar a Berlín solo después de terminar mi visita a Breslau, pero regresar a la capital no significó que pudiera descansar. Señor presidente. Hace mucho tiempo que no lo veo. A la mañana siguiente de regresar a Berlín, me encontré con Tissot, que estaba de visita en Berlín. Eslovaquia, un estado títere de Alemania, envió tropas para luchar contra el ejército polaco durante la invasión de Polonia, y es un país único que inmediatamente declaró su participación en la guerra germano-alemana y envió 45.000 tropas. Sin embargo, no todas las tropas enviadas por Eslovaquia están en el frente oriental. Para ser honesto, el poder de combate del ejército eslovaco no es diferente al de la división de tercer nivel del ejército, por lo que es principalmente responsable de las tareas de seguridad y transporte en el protectorado polaco, y la brigada móvil eslovaca, que fue evaluada como la que tenía el mejor poder de combate, se adjuntó al grupo del ejército central y fue utilizada por el ejército soviético. Están luchando con el pueblo eslovaco está profundamente agradecido a su excelencia el presidente por haber apoyado la independencia de Eslovaquia. Toda nuestra población trabaja en fábricas de municiones para saldar nuestra deuda con Alemania. Tiso me halagó con una sonrisa generosa y al mismo tiempo me hizo un sutil llamamiento para que Eslovaquia también trabajara duro para ayudar a Alemania de ganar. Te lo agradezco mucho. ¿Qué quieres entonces? Estaba cansado por mi apretada agenda reciente, así que para acortar un poco el tiempo de la reunión, me salté la retórica y fui directo al grano. Tissot debió intuir lo que estaba pensando, por lo que inmediatamente sacó a relucir sus verdaderos sentimientos. Todo el país de Eslovaquia está ahora en crisis. ¿Cómo que Eslovaquia está en crisis? Las fuerzas de defensa nacional ya están avanzando en territorio soviético. Por supuesto, la Unión Soviética es la mayor amenaza, pero Hungría también es enemiga de Eslovaquia, al igual que la Unión Soviética. Incluso ahora, Hungría amenaza con frecuencia a Eslovaquia y exige la cesión de territorios. Café helado. Dije algo y era sobre Hungría. Eslovaquia y Hungría son países del eje y están aliados con Alemania, pero son extremadamente hostiles entre sí. Poco después del establecimiento de la Primera República Eslovaca, Hungría incluso invadió Eslovaquia para ocupar la región sur del país, donde vivían muchos húngaros. La guerra eslovaco-húngara, llamada la Pequeña Guerra, terminó con victoria húngara con docenas de bajas y 671 soldados eslovacos hechos prisioneros. Aunque Hungría logró alcanzar sus objetivos bélicos anexionándose el sur de Eslovaquia, desde entonces ha habido frecuentes conflictos con Eslovaquia. De este modo, para los eslovacos, la vecina Hungría era un enemigo tan temible como la Unión Soviética. Tiso sabía que no había ninguna posibilidad de victoria si Hungría movilizaba todo su ejército para invadir Eslovaquia después de terminada la guerra, y quería pedir mi ayuda para evitar tal desastre. Entiendo de qué estás hablando. Cuando terminó el largo y sincero llamamiento de Tiso, asentí rápidamente. Esto equivale a pedirle a Alemania que intervenga y detenga a Hungría. Es cierto. Es una pena, pero Eslovaquia no tiene la fuerza para defenderse.
Si Hungría invadiera el país en serio, Eslovaquia quedaría destruida antes de que pudiera sobrevivir ni siquiera 2 semanas. Por favor, ayuden a nuestra pobre gente. La desaparición de Eslovaquia no causaría ningún daño a Alemania, pero no había ningún beneficio en descuidar el conflicto entre los aliados. Si se permitiera a Hungría anexarse Eslovaquia, existía una gran posibilidad de que Hungría, ahora envalentonada, iniciara una expansión territorial a gran escala y se entrometiera en los países vecinos. Rumanía podría quedar al margen y tratar de conquistar Serbia y posiblemente también Croacia. Según el gran hungarismo defendido por los húngaros, todo el territorio del Imperio Austrohúngaro, excluidas Austria y la República Checa, es territorio legítimo de Hungría. Naturalmente, el orden europeo apenas establecido volverá a la situación en que se encontraba 5 minutos antes del colapso, y a medida que surja la teoría de la responsabilidad por el fracaso de Alemania a la hora de detener a Hungría y su negligencia, las potencias del eje también tomarán medidas para desintegrarse. No debería ser así. Para garantizar la seguridad de Eslovaquia, desplegaremos las fuerzas de defensa nacional en la zona fronteriza entre Eslovaquia y Hungría. Mientras la Wehrmacht esté estacionada permanentemente, Hungría ya no podrá superar a Eslovaquia. Muchas gracias, señor presidente. El Führer es el verdadero benefactor de Eslovaquia. En cuanto regresemos a Bratislava, colocaremos inmediatamente una plaza con el nombre de su excelencia el Führer, eso es todo. No creo que a los eslovacos les guste mucho. Siento que tengo más cosas que decir. Tiso asintió rápidamente. Bueno, no creo que haya venido hasta aquí para hablar de esto. Me siento aliviado ahora que contamos con la protección de Alemania, pero sigo creyendo que nuestro ejército también debe tener su propia fuerza para que Hungría no pueda invadir arbitrariamente nuestro territorio. ¿No sería bueno para Alemania que el ejército eslovaco se hiciera más fuerte? Lo dije de forma indirecta, pero esa era mi verdadera intención. Quiero aumentar mi masa muscular, así que denme un arma. Puede que parezca una petición desvergonzada desde una perspectiva alemana, pero la petición de Tissot no es incomprensible. En comparación con el ejército húngaro, uno de los más fuertes de Europa del Este, el ejército eslovaco era como un bebé que acababa de empezar a caminar. El mejor tanque del ejército eslovaco es el Bf-109E, del que la Fuerza Aérea solo tiene unas 30 unidades, y el LT-40, una versión ligeramente mejorada del LT-38, es el mejor tanque del ejército eslovaco. La Brigada Móvil Eslovaca, dependiente del Grupo del Ejército Central, utiliza el cuarto Panzer, que nos prestaron nuestras tropas, pero se trata de un préstamo, no de una donación, e incluso se trata de una cantidad pequeña, por lo que no es rival para el ejército húngaro, que produce el cuarto Panzer por su cuenta. El único consuelo es que había un generoso suministro de armas antitanque. El Panzerfaust. Eso tiene sentido. Después de todo, no hay nada bueno en tener aliados débiles. Esa es una afirmación razonable. En primer lugar, transferiremos parte del material de fabricación soviética capturado por nuestras fuerzas al ejército eslovaco desplegado en el frente oriental, y también donaremos cañones antiaéreos de 88 milímetros y fusiles PaK-40. El tanque número 4 prestado a la Brigada Móvil Eslovaca también será donado, y un pelotón de Panthers y una compañía de Archers también recibirán apoyo. Oh. Además, les donaremos el Bf-109G y el FW-190D y les permitiremos recibir entrenamiento en Alemania. Esto debería ser suficiente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Gracias. 4 de julio de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, Tissot regresó a Bratislava con una sonrisa. Ese mismo día, Bulgaria, que hasta entonces había declarado neutralidad, declaró la guerra a la Unión Soviética y anunció que enviaría tropas regulares, no voluntarios. El acuerdo secreto que la Unión Soviética había propuesto previamente a Rumanía y que fue rechazado puede haber sido un factor importante, pero creo que la sensación de crisis causada por la actuación de su rival Rumanía puede haber tenido una mayor influencia en la decisión de entrar en la guerra. De hecho, dentro del partido y del ejército había una tendencia a valorar a Rumanía más que a Bulgaria. Coincidentemente, ese día era el día de la reunión con el primer ministro rumano, Ion Antonescu. Antonescu, que visitó Berlín, acudió a la nueva residencia del Führer tras ser inspeccionado por la Guardia de Honor de las SS, como Tiso ayer. Antes del encuentro, como muestra de mi amistad hacia Alemania y Rumanía, le concedí la Cruz de Caballero y le regalé una Luger P-08 platinada.
Como era de esperar, Antonescu estaba muy contento de recibir el inesperado regalo sorpresa. La reunión se desarrolló en un ambiente más cordial que el de ayer, aunque esto no quiere decir que el ambiente de la reunión de ayer fuera malo. Pedía a Antonescu que aumentara la cantidad de petróleo que Rumanía suministra a Alemania, que enviara trabajadores rumanos a Alemania y que enviara 120.000 tropas rumanas adicionales al frente oriental. A cambio, reconoceremos Transnistria y Odesa como territorio rumano, por no hablar de Besarabia y el norte de Bucovina, que se perdieron ante los rusos. Genial. Lo haré. Antonescu aceptó mi solicitud sin dudarlo. Ahora que hemos terminado de hablar, es el turno de Antonescu. Me gustaría decir algunas cosas sobre el problema húngaro. Casi dije. Hablamos de Hungría esta vez. Ya me harté de oírlo ayer de Tissot. Aún así, dado que aceptó nuestra petición sin ningún problema, tendremos que escucharla primero. El norte de Transilvania, que Hungría arrebató a Rumanía. De ninguna manera, no estás tratando de pedirme que lo retire, ¿verdad? Entonces se vuelve realmente molesto. ¿Quieres pedirme que recupere el norte de Transilvania? Ah, no es eso. No me malinterpretes, por favor. Uf, menos mal. Parecía que él sabía que la petición era imposible. Tomé un respiro. Hungría tiene en la mira el sur de Transilvania. Justo antes de que la Unión Soviética invadiera, Hungría aumentó sus tropas en el norte de Transilvania para presionar a Rumanía. Afortunadamente, ahora han recuperado su fuerza, pero cuando la guerra termine, es posible que vuelvan a mostrar sus dientes ocultos. Por lo tanto, por favor, asegúrense de que Alemania no permita que Hungría siga codiciando el territorio de Rumanía. Si Hungría invade, todos los rumanos se unirán y lucharán, pero mi majestad y yo queremos evitar el derramamiento de sangre tanto como sea posible. No es una petición difícil. Asentí rápidamente. No te preocupes por eso. Rumanía es un aliado que luchó junto a Alemania y derramó sangre, por lo que no permitirá que sus aliados luchen entre sí. Lo juro. Gracias. Y a nuestros soldados. Al igual que el ejército alemán, el ejército rumano está luchando contra los bolcheviques para proteger el orden y la paz en Europa, y el daño es indescriptible. El ejército rumano apoya a un eje del frente oriental enviando 500.000 tropas, el segundo mayor número entre los ejércitos del eje después del ejército alemán. Sin embargo, el ejército rumano se vio obstaculizado por su pobre armamento en comparación con su tamaño, y el ejército soviético solo centró sus ataques en el ejército rumano, que era relativamente más débil que el poderoso ejército alemán, por lo que el daño al ejército rumano fue indescriptible. Actualmente, debido a la consideración de Kleist, comandante en jefe del Grupo de Ejércitos Sur, el ejército rumano ha dejado en gran medida la ofensiva al ejército alemán y se ha retirado a la retaguardia para reorganizarse. Por tanto, espero que Alemania preste alguna ayuda para el rearme del ejército rumano. Como ya me lo imaginaba, se trataba de la misma historia que la de Tissot. Por favor, denme algunas armas. Si es posible, unas grandes y poderosas. Esto es todo. Estoy muy confundido, no sé si soy el Führer o un traficante de armas. Pero no es bueno que las negociaciones hayan terminado bien. Goering afirmó. En general, la mayoría de la gente se mostró satisfecha con los resultados de esta reunión. Solo Brauchitsch planteó algunas objeciones. Sin faltarle el respeto a los rumanos, ¿hay algún motivo para darles 10 tigres a cada uno? Creo que con darles el Panther sería suficiente, pero a cambio nos prometieron petróleo, trabajadores e incluso más tropas. ¿No sería ese el único negocio que nos quedaría? ¿No sería mejor simplemente producir armas en una fábrica? El mariscal del Reich tiene razón. A diferencia de las armas, que se pueden producir en una fábrica, el petróleo no viene de ninguna parte. Cuando Keitel añadió algo más a las palabras de Goering, Brauchitsch se encogió de hombros. Los dos expertos económicos no parecieron pensar que se trataba de un negocio deficitario, ya que no dijeron mucho sobre la cantidad de ayuda que había decidido proporcionar al ejército rumano. Al regresar al frente oriental, Brauchitsch explicó el progreso de nuestras tropas. Cayeron Vilna, Brest, Lviv, Kovel, Lutsk, Brody y Lida, y fueron hechos más de 70.000 prisioneros. En la actualidad, el grupo de ejércitos del norte avanza hacia Riga y el grupo de ejércitos del centro avanza hacia Minsk. En breve, el grupo de ejércitos del sur también lanzará una ofensiva y avanzará hacia Kiev.
Y lo más curioso es que los habitantes de las zonas liberadas por nuestras tropas reaccionan de forma muy favorable a nuestras tropas, no solo en Lituania, sino también en Bielorrusia y Ucrania. No es algo extraño, es algo natural. ¿Quién en su sano juicio acogería con agrado una dictadura al estilo de Stalin? Por supuesto, nuestras tropas están destinadas a ser vistas como fuerzas de liberación. Los residentes locales, cansados de la tiranía del Partido Comunista, dieron una cálida bienvenida a nuestras tropas que ingresaban a sus ciudades y pueblos, celebrando grandes eventos de bienvenida decorados con ramos de flores. En la historia real, se dice que cuando Alemania invadió la Unión Soviética, los residentes de cada pueblo salieron con ramos de flores y celebraron un entusiasta evento de bienvenida, lo que les hizo sentir vergüenza de ser soldados alemanes. Los soviéticos, cansados del sistema comunista, recibieron con agrado la llegada del ejército alemán, pero cuando comenzó la tiranía nazi, ellos también se convirtieron en enemigos. De acuerdo con el Plan General Ost, también conocido como el Plan del Este, Alemania masacró, oprimió y explotó sin miramientos a los ucranianos, bielorrusos y rusos que se consideraban liberadores. Naturalmente, los habitantes se convirtieron en partisanos y lucharon contra el ejército alemán, lo que provocó masacres aún mayores y contribuyó enormemente a convertir el frente oriental en el mayor y peor infierno de la historia de la humanidad. Por favor, díganle esto a cada comandante militar. No se olviden de ser amables con los habitantes y de buscar su cooperación a toda costa. No requiséis ni una sola patata y pagad el precio completo sin condiciones. Al mismo tiempo, decidle a quien viole esta norma que sea severamente castigado. La Wehrmacht debe ser siempre un ejército de liberación, nunca un ejército de ocupación. ¿Entienden? Sí, señor presidente. Capítulo 168. 6 de julio de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. ¿Habla en serio, señor presidente? Está bien. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo para que lo entiendan? Himmler estaba tan estupefacto que parecía como si le hubieran golpeado con un martillo. Como los personajes principales de los K-dramas que descubren el secreto de su nacimiento en un día ficticio. Con solo mirarte a la cara pensarás que te dije algo malo, querida. Ya lo he dicho claramente. La República Checa y Polonia por sí solas son suficientes para el espacio vital del pueblo alemán. ¿Están los alemanes pasando por dificultades debido a la falta de tierra para vivir? No. Está bien. De hecho, hay tanta tierra que sobra, aunque se limita a los territorios imperiales, excluyendo la República Checa y Polonia. Y Himmler, ¿sabes qué tipo de tierra rusa quieres con tanta codicia? ¿No es esta tierra fértil y donde los cultivos crecen bien? Si limitamos el alcance a Ucrania y el sur de Rusia, Himmler tiene razón. Estas zonas, formadas por suelo negro llamado Chernozem, están llenas de materia orgánica esencial para el crecimiento de los cultivos, de modo que los cultivos pueden crecer por sí solos si simplemente se siembran semillas y se permanece quieto. No es un error si se limita el estudio a Ucrania y el sur de Rusia. Sin embargo, si se amplía el ámbito de aplicación a todo el territorio ruso, la historia es diferente. ¿Sabes lo frío que hace en Rusia? El invierno en Rusia es completamente diferente del invierno en Europa. No solo hace frío, sino que hace un frío que desgarra la carne y hace estallar los árboles. ¿Quién querría ir a vivir a un país tan duro? Probablemente quieras seguir viviendo en Alemania, donde hace calor y hay infraestructuras adecuadas. ¿Quieres vivir en un lugar así el resto de tu vida? Entonces, ¿qué tal si dejamos atrás a Rusia y anexamos solo los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania? Entonces, ¿qué van a hacer las personas que viven allí originalmente? No estarás planeando matarlos a todos, ¿verdad? Señor, ¿realmente quiere que le diga que haga algo tan atroz? Oh, cabrón. Tiene que haber un nivel de desvergüenza. Puede parecer que ahora hay suficiente tierra, pero si la población sigue creciendo como lo hace ahora, habrá mucha confusión en el futuro debido a la falta de tierra para que los pueblos germánicos puedan vivir. Por lo tanto, debemos convertirnos en pioneros y asegurar el territorio oriental para las generaciones futuras. Si los ucranianos son reubicados en territorio ruso y los arios son reubicados en su lugar, alto, alto. Eso significa que el plan es imposible. Si fueras ucraniano, abandonarías simplemente tu ciudad natal y te irías a un desierto en el que nunca has estado antes. Por supuesto, habrá una reacción violenta y un derramamiento de sangre. No, no hace falta ir muy lejos, primero hay que expulsar a los checos y polacos que viven cerca de Alemania.
Incluso si 9 de cada 10 personas obedecen y solo una persona se resiste cuando les decimos que hagan las maletas y se vayan, esa cifra se cifra en millones. Millones de personas. ¿Crees que harían falta decenas de miles de soldados y cuántos años más para luchar y erradicar a esos millones de partisanos? Como resultado de olvidar incluso este simple hecho y de cometer masacres imprudentemente para construir un paraíso para los arios, los nazis tuvieron que enviar cientos de miles de tropas a la retaguardia para reprimir a los partisanos. ¿Qué clase de tontería es esta, mientras la gente que está en el frente se queja de no tener ni un solo soldado ni una bala? Sin embargo, incluso dentro de Himmler, que estaba entusiasmado con la construcción del espacio vital, había una opinión mayoritaria dentro de la Wehrmacht de que debería haber al menos alguna confirmación territorial después del final de la guerra. Por supuesto, como usted ha dicho, es del todo imposible anexar todo ese vasto territorio ruso a territorio alemán, pero ¿no se sentirá decepcionada la gente si no hay cambios en el territorio? Debe haber algún nivel de compensación para los hijos de Alemania que cayeron en el campo de batalla para que el pueblo no esté satisfecho. Keitel, Gring y Brauchitsch también se acercaron y me insistieron en que debía haber al menos un mínimo de expansión territorial, y de hecho esto no carecía totalmente de fundamento. Partiendo de Polonia, el territorio se amplió sin dificultad hasta Yugoslavia, pero si en realidad no se ganó ningún territorio contra la Unión Soviética, se diría que sí. Entiendo. En ese caso, parte de Bielorrusia y Galicia deberían anexarse a Alemania. Bielorrusia occidental se anexionaría a Prusia Oriental y Galicia quedaría bajo la jurisdicción de un protectorado polaco. Creo que esto es suficiente. Los debates sobre cómo reorganizar los territorios ocupados del este después de la guerra fueron tan importantes como el trazado de nuevas fronteras alemanas. La guerra aún no había terminado ni habían comenzado las negociaciones con la Unión Soviética, pero en general, la posición era que, incluso si se llevaban a cabo negociaciones, los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania debían ser incluidos incondicionalmente, sin condiciones, y yo estaba de acuerdo con eso. Incluso se habló de apoderarse de Georgia, Armenia y Azerbaiyán como en el Tratado de Brest-Litovsk, pero parecía poco probable que Stalin lo permitiera. ¿Cuántas minas y yacimientos petrolíferos hay en el Cáucaso? ¿Serían entregados sin que Stalin se volviera loco? Por supuesto, la historia sería diferente si Leningrado hubiera caído y las fuerzas de defensa nacional estuvieran justo frente al Kremlin. Los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania se volverán independientes, como Eslovaquia, y se convertirán en aliados de Alemania. Es un escudo que puede defender a Alemania de los ataques soviéticos en caso de emergencia y un almacén de recursos para Alemania. Como los liberamos de los bolcheviques, lo aceptarán. Pienso convertir los territorios ocupados por Rusia, con excepción de los estados bálticos, Bielorrusia y Ucrania, en una república libre de Rusia y entregársela al Comité de Liberación del Pueblo Ruso. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo. Allí estoy. No hubo opiniones encontradas, quizás porque se insistió mucho en que ni siquiera se debería soñar con el espacio vital. Himmler todavía parecía tener un afecto persistente por los territorios del este y propuso convertir las áreas residenciales de los residentes alemanes que vivían en los estados títeres que se establecerían en los territorios orientales ocupados en estados autónomos, pero no se opuso al establecimiento de estados títeres. Con aprobación unánime, los territorios ocupados del este se convirtieron en independientes, no como territorio del Tercer Reich, sino como un estado títere bajo instrucciones alemanas. Los nacionalistas acérrimos de los países bálticos y Ucrania quizás se sientan un poco incómodos, pero la gran mayoría de los residentes de los territorios ocupados parecían satisfechos simplemente con la posibilidad de tener un estado independiente. Después de todo, sería mejor que bajo los bolcheviques. También es importante ganarse el favor de los habitantes de los territorios ocupados mediante el desmantelamiento de las granjas colectivas creadas durante la Unión Soviética y la redistribución de tierras entre los agricultores. Creo que el Dr. Rosenberg es la persona más indicada para este objetivo. ¿Qué opina, doctor? Por supuesto, señor presidente. Si me lo deja a mí, lo recompensaré con los mejores resultados. Entonces confíe y déjeselo al médico. En cuanto a los asuntos militares, por favor, llegue a un acuerdo con el ministro Keitel. Sí, lo entiendo. El plan fue confiado a Rosenberg, quien, como en la historia, fue exiliado al Plan General Ost y nombrado desde ayer ministro de los territorios ocupados del Este.
A diferencia de otros miembros de alto rango del partido nazi que tenían opiniones raciales extremas de que todos los eslavos debían ser asesinados o esclavizados, se podía confiar en él con tranquilidad porque insistía en tratar a los eslavos de manera favorable, diciendo que también eran un tipo de arios. Si se lo dejas a escritores como Himmler, Ingvar Bierich Koch, nunca sabes lo que podrían hacer. 7 de julio de 1942. Campo de prisioneros de guerra número 523, en las afueras de Litzmannstadt, protectorado polaco-alemán. Levantaos, malditos de la tierra. Despertad, esclavos del hambre. El fuego de la razón arde en el cráter. ¿Este será el último llanto? Las mañanas en el campo de prisioneros de guerra siempre comenzaban con la canción internacional sonando a todo volumen en los altavoces. La Internacional, creada en Francia en 1871 y ampliamente convocada por socialistas, comunistas y anarquistas de todo el mundo, fue también el himno de la actual Unión Soviética. Los prisioneros que llegaron al campo quedaron conmocionados y estupefactos cuando escucharon por primera vez la canción internacional. Esto se debe a que nadie podría haber imaginado que el himno nacional de la Unión Soviética y una canción que alababa al socialismo se escucharían en un campo de concentración alemán, y mucho menos en cualquier otro lugar. Sin embargo, fue una acción cuidadosamente planificada por el ejército alemán. El ejército alemán tocó el himno nacional polaco al despertar a los prisioneros polacos, la marsellesa al despertar a los prisioneros franceses y el himno Mameli al despertar a los prisioneros italianos. Asimismo, dependiendo de la nacionalidad de los prisioneros, la canción que escuchaban al despertarse por la mañana era diferente, pero al final del día, todos escuchaban la canción de Horst Wessel. Al tocar el himno nacional al despertarse, que es el momento más difícil física y mentalmente del día, y escuchar la canción de Horst Wessel al final del día, los prisioneros naturalmente se volvieron reacios a su propio himno nacional y desarrollaron una afinidad por la canción de Horst Wessel. Este era el plan de los militares alemanes. Diluir el patriotismo de los prisioneros haciéndolos repulsivos para el país y hacer que desarrollaran sentimientos amistosos hacia Alemania. Era un plan que podría decirse infantil, pero en realidad el plan no fue muy efectivo. Cada vez que se escuchaba el himno nacional a todo volumen por los altavoces, las malas palabras salían naturalmente de la boca de los prisioneros. ¡Oh, joder! Tan pronto como los acordes de la canción internacional llegaron a sus tímpanos, los prisioneros se levantaron reflexivamente, hicieron su ropa de cama y se pusieron los zapatos. 3 minutos después de que comenzara la internacional, los guardias recorrían el cuartel de los prisioneros, gritando en ruso, idioma que ya dominaban. Todos en fila. Muévete rápido. Una vez alineados los prisioneros, terminó la internacional y comenzó el pase de lista de la mañana. El capataz de cada cuartel se acercó e informó el número de personas que había en el cuartel y recibió la confirmación. Hoy, un invitado especial llegó al campo 523. Algunos de los visitantes llevaban sombreros y trajes, pero la mayoría vestían uniformes de la Wehrmacht, y las palabras que pronunciaban eran en ruso, no en alemán. Es un placer conocerlos, señores. Soy Andrei Blasov, presidente del Comité de Liberación del Pueblo Ruso y comandante en jefe del Ejército Libre Ruso. Blasov, que subió al podio, miró a los prisioneros que llenaban el patio de desfile y a sus compatriotas y abrió la boca. Habrá gente que me conozca y habrá gente que no me conozca. Para aquellos que no me conozcan, permítanme darles una breve introducción. Fui soldado del Ejército Rojo como ustedes. Quizás te preguntes por qué llevo este uniforme militar. Ahora te lo explicaré. En tono tranquilo, Blasov explicó las atrocidades cometidas por Stalin y el Partido Comunista contra el pueblo soviético, la injusticia de la guerra y el proceso mediante el cual se convirtió. Sobre su confianza en que esta guerra terminaría con la victoria alemana. El resultado de la guerra ya está decidido. Alemania ganará y los bolcheviques perderán. Pero si estamos juntos, esta guerra no será recordada como una derrota de Rusia, sino como una derrota de los bolcheviques y como una noble victoria del pueblo ruso contra la tiranía comunista. Toda Europa ya está luchando contra el comunismo en solidaridad con Alemania. Les voy a preguntar a ustedes. ¿Quieren seguir siendo luchadores por la libertad que lucharon por la liberación de su país? ¿O quieren seguir siendo esclavos de los bolcheviques? La elección es suya, así que no los obligaré. Pero tengan esto en mente. El futuro de Rusia y el futuro de nuestros hijos estarán determinados por las decisiones que tomen hoy.
Después de terminar su discurso, Blasov bajó del podio y pronto un mayor de las SS de mediana edad subió al podio. El mayor de las SS, un alemán del Volga que se había refugiado en Alemania durante la guerra civil entre rojos y blancos, hablaba ruso con tanta fluidez como alemán. Te daré 3 minutos. Piensa con cuidado. No podemos predecir cuándo llegará la oportunidad de hoy, así que, por favor, piensa con cuidado. 3 minutos. Ese fue el tiempo que les dieron a elegir a los prisioneros. Los prisioneros se miraron a la cara. Y yo estaba preocupado. Si te conviertes, podrás escapar del cautiverio. Sin embargo, serás recordado por sus compañeros como un traidor que traicionó a su país. Aunque permanezcan en el campo, nada cambiará. Pero si la guerra realmente termina con la victoria alemana, seguirán siendo agentes de los bolcheviques, para siempre. Bajo las estrictas órdenes de Hitler, los prisioneros de guerra soviéticos recibían un trato humano que ni siquiera podía compararse con el de la historia. Como parte de la política de ahorro de alimentos, a los prisioneros se les racionaba pan de baja calidad que contenía más nabos y serrín que harina, pero era suficiente para saciar su hambre, y se distribuían salchichas y queso a todos los prisioneros una vez por semana. Aunque el trabajo era duro y agotador, los períodos de descanso se observaban estrictamente, y si te lesionabas mientras trabajabas, podías recibir tratamiento de un médico militar y también se te permitía escribir cartas a tu familia en casa. Además, los guardias no sometieron a los prisioneros a una violencia irrazonable. Antes de ser capturados, los oficiales políticos asignados a cada compañía tenían la costumbre de decir a los soldados que si eran capturados, serían brutalmente torturados, pero como sabían que eso no era cierto, la percepción que los prisioneros tenían de Alemania era mucho mejor que antes. La psicología de los prisioneros fue estimulada por la afirmación de que si se convertían en soldados del ejército libre ruso, serían tratados de la misma manera que los soldados alemanes, ya que serían tratados oficialmente como miembros de la Wehrmacht alemana y no como prisioneros de guerra. Hola, Maxim. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Y tú? Me voy de aquí. Quiero salir y ver el mundo. No te limites a limpiar un día vacío. Probablemente quieras ver el dobladillo de las faldas de las mujeres. Hablemos con claridad. Maldita sea. De todos modos, ¿qué pasa contigo? ¿Vas a quedarte aquí así? Soy. Queda un minuto. El grito del mayor de las SS puso ansiosos a los prisioneros. ¿Libertad o lealtad? Aquellos que deseen convertirse, por favor, que se presenten. Cuando se cumplió el tiempo señalado, el mayor de las SS habló. Al final, los conversos salieron de las filas con vacilación y luego se acercaron y se pusieron en fila. De los 637 prisioneros, 198 optaron por convertirse, es decir, algo menos de un tercio. ¿Hay más? Es tu última oportunidad. No es demasiado tarde, así que sal rápido. Como el número de conversos resultó ser mayor de lo esperado, los prisioneros ganaron confianza y abandonaron las filas para unirse a la procesión de conversos. 1 persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas. En total, 294 prisioneros decidieron convertirse, una cifra mayor a la que esperaban los oficiales del ejército alemán y de la Rusia libre. Wow. Adelante. Los que eligieron la complacencia en lugar del cambio se quedaron de pie. Los conversos giraron hacia la derecha y se alejaron lentamente. Hacia una nueva libertad. 9 de julio de 1942 Montaña de Montaña, Obersalzberg, Alemania. Es sorprendente que ya se hayan reunido 90.000 personas. Pensé que 50.000 sería el máximo. Para ser exactos, el número es 91.158, señor presidente. El Comité de Liberación del Pueblo Ruso estaba recorriendo campos de prisioneros de guerra por toda Alemania para reclutar voluntarios. Tal vez porque el tratamiento humano de los prisioneros de acuerdo con la Convención de Ginebra fue eficaz, más prisioneros de lo esperado se convirtieron y decidieron unirse al Ejército Libre Ruso. Por supuesto, no todos los miembros del Ejército Libre Ruso eran antiguos prisioneros de guerra soviéticos, y en muchos casos se alistaron rusos blancos que se habían refugiado en Alemania y Europa, pero el 90% eran antiguos prisioneros de guerra soviéticos. La gran mayoría de los miembros del Ejército Libre de Rusia provenían del ejército, pero también había miembros de la Fuerza Aérea y, muy raramente, marineros de la Armada.
A diferencia de la Marina, cuyos miembros eran tan pequeños que hacer distinciones separadas carecían de sentido, el número de exconversos a la Fuerza Aérea era bastante grande. Inspirado por este hecho, el Comité de Liberación del Pueblo Ruso solicitó formalmente que se creara una unidad de Fuerza Aérea dentro del Ejército Libre de Rusia y que se proporcionaran aviones para su uso. ¿Cuál era la opinión dentro de la Fuerza Aérea? Le pregunté a Goering, que estaba sentado frente a mí. Green estaba haciendo girar un vaso de whisky para derretir el hielo. Weber, Kesselring, Greime, Moulders y Gallant estaban a favor. Dijo que mientras tenga confianza en sus habilidades, no tiene motivos para negarse. El resto. Sperle, Richthofen, Udet y Milch eran todo lo contrario. Incluso Butch, que estaba en la Marina. La razón es. Creo que habrá alguien que finja convertirse y luego te traicione. Sí. En cuanto me entregaron el avión de combate, me preguntaron qué haría si se subieran a él y volaran hacia territorio enemigo. Después de escuchar eso, me preocupé por eso. Incluso si verificamos rigurosamente tu ideología, si ocultas por completo tus verdaderas intenciones, no habrá forma de que lo averigüemos. Sin embargo, no puedo burlarme de ellos cuando me falta un piloto. Si solo los desplegamos para defender el continente, probablemente se quejarán y dirán que no confiamos en ellos. De todos modos, es mejor escuchar algunos chismes que donar valiosos aviones de combate al ejército soviético. Hagámoslo así. Por el momento, planeamos mantenerlos en tierra firme para fines de entrenamiento y seleccionar solo unos pocos para enviarlos al frente. Principalmente aviones de reconocimiento y bombarderos. Nos tomaremos un tiempo para monitorearlos y, si decidimos que son confiables, los pondremos en acción en serio. No aviones como Me-262 o Ta-152, sino principalmente Bf-109F, Fw-190 o HS-123. No hay suficientes aviones nuevos para nuestros pilotos, por lo que no hay necesidad de dárselos a los rusos. Te lo diré bien. Después de pedirle a Krause que me rellenara el Einsteiner, estaba leyendo el informe elaborado por Reichenau y un nombre familiar me llamó la atención. Con notas especiales mostradas al lado. Capítulo 169. Cada calle estaba llena de gente. Incluso los pueblos pequeños con menos de 50 habitantes y las ciudades llenas de edificios que parecían cerillas en una caja de cerillas estaban llenas de gente. Un cartel de bienvenida hecho de tela y papel fue colgado en el cable eléctrico. Una cálida bienvenida al Ejército Libertador Alemán. Hitler. Hitler. Gracias. Gracias, amigos alemanes. Los lituanos, que habían sufrido la opresión comunista durante casi 2 años, recibieron con entusiasmo la llegada de las tropas alemanas. Cuando llegó la noticia de que venía el ejército alemán, todos dejaron lo que estaban haciendo y salieron corriendo. Cuando apareció la procesión militar alemana, la gente coreaba y gritaba: ¡Viva Hitler! La gente que sabía tocar instrumentos los tocaba y los ancianos y los niños movían sus manos. Las mujeres sacaron ramos de flores, se los entregaron a los soldados que marchaban y los colmaron de besos de gratitud. Esta es la primera vez que siento celos de los perros terrestres. El comandante del tanque, sargento August Deller, abrió el apetito al observar a los soldados de infantería marchando a los lados izquierdo y derecho del tanque recibiendo besos de las mujeres. Los soldados, que habían estado estancados en el ejército, donde era difícil incluso mirar a las mujeres, se sorprendieron al ver a una mujer. Si hubiera sabido que esto sucedería, me habría quedado en la infantería. Pero no es bueno no tener que marchar con las piernas doloridas. El cabo artillero Otto Carrius lo dijo. No me importa perder mis piernas por ahora, así que quiero convertirme en soldado de infantería. Debes ser amable. El 21 Regimiento de Tanques de la 20 División Panzer, al que estaba asignado Carrius, avanzaba hacia Jauliai, una ciudad en Lituania. Cuando la confiable línea Stalin fue violada en un día, el ejército soviético quedó completamente devastado. Pequeñas unidades intentaron un contraataque, pero sus contraataques fueron inevitablemente detenidos por los bombardeos de la Fuerza Aérea Alemana. Los pilotos de la Luftwaffe corrieron como peces fuera del agua, masacrando a las tropas soviéticas en tierra. Como la superioridad aérea había sido transferida hacía tiempo a los alemanes, los soviéticos quedaron indefensos ante los ataques desde el cielo.
El ejército soviético, cuyo suministro fue cortado debido a los ataques aéreos, no pudo resistir por mucho tiempo y se rindió o se desintegró y se dispersó en todas direcciones. El ejército alemán que avanzaba hacia el este a menudo podía ver equipos abandonados por el ejército soviético. Los alemanes se reían de sus enemigos mientras veían cómo equipos de guerra tan valiosos como el oro eran desechados sin cuidado, incluidos camiones, obuses y camiones antitanque, tanques y vehículos blindados. De todos modos, ustedes son unos malditos idiotas. Podemos ganar si luchamos así. Donde apuntaba la mano del sargento Deller, había docenas de camiones intactos alineados al costado de la carretera y sin ninguna grieta. Las cosas que originalmente estaban en el centro exacto de la carretera fueron movidas a un lado para no interferir con el tráfico. ¿Crees que llegaremos a Leningrado pronto? Camarada teniente, camarada teniente. Kolovanov, que había escondido su tanque detrás de una vieja y destartalada cabaña, se despertó cuando oyó la voz urgente del artillero, el sargento Usov. Ni siquiera pude ducharme o lavarme la cara durante más de 2 semanas, por lo que mi cara estaba cubierta de suciedad y la barba incipiente que crecía en mi barbilla y surco nasolabial cubría toda la parte inferior de mi cuerpo, haciéndome parecer un bandido. Los uniformes manchados de grasa desprendían un hedor tan terrible que ni siquiera podía describirlo con palabras. Los alemanes vienen. El ejército alemán se acerca. Al oír esas palabras, el sueño que me había estado abandonando pareció disiparse. ¿Cuál es la escala? Se calcula que se trata de una compañía de infantería, aproximadamente, y de unos 10 camiones y semiorugas. Debido a los feroces combates que continuaron desde el primer día de la guerra, el primer regimiento de tanques sufrió pérdidas significativas en poder de combate. A medida que los regimientos se reducían a batallones, los batallones a compañías y las compañías a pelotones, los superiores combinaban varias compañías en una sola. Kolovanov se desempeñaba como comandante de una compañía organizada temporalmente. Los 9 KV-1 que estaban bajo su mando constituían un tercio de la fuerza total del primer regimiento de tanques. Kolovanov ordenó al equipo de reconocimiento realizar una emboscada, luego abordó el tanque y se preparó para la batalla. Aunque las tripulaciones de los tanques estaban hambrientas y agotadas, se prepararon para la batalla sin una sola queja. Aún así, como el único enemigo al que enfrentarse esta vez era una compañía de infantería, el bando que les tendió la emboscada tenía la ventaja. Si lo haces bien, podrás aniquilar a tus enemigos sin recibir ningún daño. Aquí viene. Aproximadamente 10 minutos después de recibir el informe del equipo de reconocimiento y prepararse para la batalla, aparecieron las primeras tropas alemanas. Las tropas alemanas, a bordo de 2 Kübelwagen, competían por la carretera. ¿Disparamos? No. Deja que esos tipos se vayan. Golpea a los que vienen detrás de ti. Los soldados alemanes pasaron por el lugar sin saber que el enemigo les había tendido una emboscada cerca. Como Kolovanov esperaba, la fuerza principal apareció después de que pasaran los 2 Kübelwagen. Mientras los soldados de infantería con ametralladoras y cartuchos marchaban de izquierda a derecha, camiones y Ketchen cargados de suministros pasaban junto a ellos, haciendo un ruido crujiente. El sargento Usov giró el volante y apuntó a Ketchen. Yo apunté. ¿Tú disparaste? Está bien. Empieza a disparar. Tras recibir el permiso de Kolovanov, Usov pisó el pedal de lanzamiento. Una granada de 76 milímetros salió del camión principal del KV-1 y alcanzó el costado del Ketchen, enviando a los soldados de infantería a bordo del vehículo a volar por los aires. Golpear. Al ver que el tanque de Kolovanov disparaba, los tanques bajo su mando también abrieron fuego contra sus cañones principales. El ejército alemán, que marchaba lentamente como si se estuviera entrenando, rápidamente cayó en el caos. El equipo de reconocimiento emboscado también disparó ametralladoras y derribó a los soldados alemanes. Incluso sin que Kolovanov diera ninguna instrucción, el sargento Usov disparó los proyectiles al objetivo por su cuenta. 2 Ketchen y un Maultier fueron víctimas del KV-1 de Kolovanov, el conductor, cuyo brazo derecho salió volando de un tanque en llamas tras ser alcanzado por un proyectil, se arrastraba hacia afuera y cayó tras ser alcanzado por fragmentos de proyectil. Los alemanes también intentaron un contraataque escondiéndose detrás de zanjas y escombros, pero no lograron ni siquiera hacer un rasguño en el tanque. Para acabar claramente con el enemigo, Kolovanov avanzó con sus tanques.
A medida que los tanques avanzaban y se acercaban al camino, varios soldados alemanes asustados intentaron huir. El asiento delantero de la ametralladora del tanque escupió fuego y se encargó de los soldados alemanes que huían. Bien. Todos lo están haciendo genial. Sigan así. Kologanov, confiado en la victoria, giró inmediatamente la cabeza cuando oyó una explosión a su derecha. Un tanque amigo estaba ardiendo, envuelto en llamas anaranjadas. Tan pronto como el conductor y el operador abrieron la escotilla y saltaron del tanque, se produjo una explosión y una columna de fuego amarillo brillante se elevó de la escotilla. Golpe. Bien hecho, Carius. Después de confirmar que el tanque enemigo fue destruido, el sargento de Yer entró en la torreta y le dio una palmadita a Carius en el hombro. El KV-1, que ahora está en llamas, fue la primera batalla de Carius. Hoy no era la primera batalla de Carius, pero como hasta ahora solo se había enfrentado a infantería, esta era la primera vez que destruía directamente un tanque. El operador de munición que estaba esperando con un proyectil perforante de 75 milímetros abrió el cierre y empujó el proyectil dentro de la recámara. Cargado. Los dos tanques número 4 de Beyer también dispararon uno tras otro, destruyendo cada tanque. En un caso, un proyectil impactó en el depósito de municiones y la torreta se separó del casco. Las tropas soviéticas, al notar la presencia de tanques alemanes, aumentaron inmediatamente su velocidad y cargaron. Parecían haber decidido que sería ventajoso reducir la distancia a lo máximo posible y entablar un combate cuerpo a cuerpo, ya que una batalla de artillería a larga distancia les resultaría desventajosa. Carius, apunta al tipo que está más a la derecha. Distancia 750. Carius tragó saliva y giró la torreta. Apuntó al centro del KV-1, que corría agresivamente como un jabalí, y apretó el gatillo de inmediato sin siquiera informar a Deyer. Un destello blanco surgió del puerto del arma. Justo antes de que Carius apretara el gatillo, el enemigo giró hacia la derecha. Por lo tanto, la bala perforante disparada por Carius no impactó en la parte delantera de la carrocería, sino en la pista. El KV-1, al que le volaron las orugas y las ruedas, se detuvo y giró su torreta. Recarga. Date prisa. El sargento de Yer gritó cuando vio que la torreta enemiga giraba. Carius estaba nervioso y le temblaban las piernas. Esta vez debía derrotar a su enemigo de un solo golpe. Si hubiésemos cometido un error, este equipo podría haber sufrido. Cargado. Disparar. Cuando la nueva bala perforante entró en la recámara, Carius apretó el gatillo sin demora. El proyectil perforante que salió del camión principal penetró el mantelete del camión del KV-1 y atravesó el interior. Carius gritó emocionado al ver llamas amarillas saliendo del agujero donde se había abierto la escotilla. Destruye los tanques enemigos. Genial. Siguiente, en ese momento, una enorme onda expansiva golpeó el tanque. Fragmentos afilados y chispas incandescentes volaron por todas partes. Carius cerró los ojos mientras sentía un líquido caliente corriendo por su frente junto con un fuerte dolor. Lo atrapamos. El proyectil disparado por el sargento Usov impactó en la parte inferior del casco del tanque 4. Cuando el proyectil perforante explotó y barrió el interior, el tanque se detuvo. Otro tanque número 4 también dejó de maniobrar después de ser alcanzado por un proyectil perforante de 76 milímetros en su torreta. Buen trabajo. Seguid adelante. Acabemos con los fascistas. Ahora solo quedaba un tanque 4. Lanzó un proyectil perforante a la torreta del KV-1 que estaba justo frente a él. Todo el personal dentro de la torreta murió por el proyectil que impactó en la torreta, pero el tanque continuó avanzando y chocó con el tanque número 4. El tanque 4, que se detuvo en una colisión con el KV-1, fue destruido por proyectiles que impactaron en el costado y la torreta, respectivamente. Después de destruir todos los tanques enemigos, Kologanov dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Solo sobrevivieron 3. De los 9 tanques, solo sobrevivieron 3. Aún así, derrotamos a todos los enemigos que contraatacaron, así que al menos hicimos lo que pudimos. Kologanov, que pasó de ser comandante de compañía a comandante de pelotón, sonrió amargamente. La batalla entre la infantería estaba todavía en pleno apogeo. No sería demasiado tarde para fumar un cigarrillo después de que la batalla hubiera terminado. Tos.
Karius, que apenas había recuperado el sentido, frunció el ceño al percibir el olor nauseabundo que llenaba el tanque. Las dos personas que estaban sentadas en la parte inferior del casco donde cayó el proyectil, el conductor y el operador, murieron instantáneamente. Había un fuerte olor a sangre, pólvora y el típico olor a cloaca que sale de un baño antiguo. El olor de la muerte era más terrible de lo que imaginaba. El comandante del tanque, sargento Deller, y el operador de municiones golpearon sus cabezas contra la pared exterior del tanque y se desmayaron debido al impacto del ataque. Karius, que estaba pensando en una forma de sacar a las dos personas inconscientes del tanque, de repente recordó a los enemigos que estaban afuera. Karius asomó la cabeza por la escotilla y vio 3KV-1 avanzando junto al devastado Panzer IV. Pensaron que estaban completamente derrotados y no prestaron atención. Incluso vi una escena en la que un proyectil penetra el blindaje y explota. ¿Qué precauciones debo tomar? Ningún soldado loco se preocuparía por un cadáver en medio de una pelea. Sería una historia diferente si se tratara de un soldado desmayado en lugar de un cadáver. Después de confirmar que la mirada del enemigo estaba dirigida hacia otra parte, Karius revisó el sistema de puntería. Excepto el hecho de que el motor se apagó y la torreta tuvo que girarse manualmente, la mira, el cañón principal y la recámara estaban bien. El hecho de tener que encargarse no solo de apuntar y disparar sino también de cargar por sí solo parecía una carga, pero ya había tomado una decisión. Esto no termina hasta que termina, malditos comunistas. Karius tomó el proyectil perforante del soporte, lo colocó en la recámara y luego giró la manija giratoria para rotar la torreta. Incluso cuando giró la torreta 180 grados, el enemigo no se dio cuenta porque estaba preocupado por enfrentarse al Panzer IV que tenía delante. Cuando se destruyó el último Panzer IV, Karius apuntó al que dejaba expuesto el lateral de la torreta izquierda. ¿Y se disparó? ¿Qué? La torreta del KV-1, que había estado intacta hasta unos momentos antes, estaba agrietada y saltaban chispas en todas direcciones. Un cadáver cayó del aire delante de Kolovanov, quien quedó estupefacto ante lo que estaba sucediendo. El cuerpo del comandante del tanque fue arrojado al aire en el momento en que el tanque fue alcanzado. ¿Quedan todavía enemigos? Kolovanov miró a su alrededor confundido. Pero no importaba hacia dónde mirara, no había señales del enemigo. ¿Dónde diablos te escondes? El KV-1, situado a la izquierda de Kolovanov, siguió el mismo camino y quedó envuelto en llamas. Se escuchó el sonido del acero chocando y rompiéndose, y se oyeron los gritos de los camiones cisterna envueltos en llamas. Las tripulaciones de los tanques rodaron por el suelo para apagar el fuego en sus cuerpos, pero el fuego en sus cuerpos no se apagó fácilmente. De repente, Kolovanov sacó la cabeza por la escotilla y miró hacia atrás. Miré hacia adelante, hacia la derecha y hacia la izquierda, pero no miré hacia atrás. De ninguna manera. Mierda. Torreta, gira la torreta. Todavía no está muerto. El corazón de Kolovanov pareció detenerse cuando vio que la torreta del tanque 4, que creía destruido, había girado 180 grados y estaba mirando hacia atrás. El tanque que se creía muerto todavía estaba vivo. La escotilla voló por el impacto del proyectil y los Schürzen montados en la torreta y el chasis quedaron desalineados, pero el sistema de disparo, que era el elemento vital del tanque, funcionaba con normalidad. Cuando el enemigo se dio cuenta, los movimientos de la mano de Karius también se volvieron más rápidos. Cerró el oclusor, puso el ojo en el telescopio y giró la manija. Deprisa. Deprisa. Que te jodan, Iván. Cuando la torreta estaba casi completamente girada, Kolovanov vio un destello de luz brillante proveniente de la boca del Panzer IV. Pronto, un fuerte impacto recorrió el interior del tanque y se sintió un fuego caliente. El proyectil perforante que rebotó hacia abajo tras impactar en el mantelete del camión penetró la parte superior de la carrocería del vehículo, generando innumerables fragmentos en el proceso. El sargento Usov fue atravesado entre los ojos por un trozo de metralla y murió instantáneamente. Los acontecimientos que siguieron transcurrieron tan rápidamente que Kolovanov no pudo recordarlos. Cuando recobró el sentido, ya había caído unos 100 metros del tanque. La única persona que logró escapar del tanque fue Kolovanov. El resto murió dentro del tanque o fueron alcanzados por ametralladoras mientras escapaban.
A lo lejos se acercaban tropas alemanas a bordo de vehículos blindados Panzer IV y SD.KFZ-251. Kologanov dejó de mirar, se dio la vuelta y echó a correr. Con el Panzer IV medio destruido, destruí 3 tanques enemigos yo solo, eres un gran soldado. Así es. Si Siegfried se reencarnara, probablemente sería este amigo. Mirando todo el frente oriental, esta batalla fue una de las batallas más comunes que ocurrían todos los días, pero hasta la fecha nunca se había informado de un resultado tan inusual. El comandante del 21 Regimiento de Tanques sugirió otorgarle a Karius la Cruz de Hierro de primera clase y lo recomendó como cadete. Goebbels, que por primera vez en mucho tiempo había adquirido un valioso sentido de publicidad, sonrió. Dentro de una semana, todo el pueblo alemán conocerá el nombre de Karius. Es un hombre que ha demostrado actuaciones cinematográficas incluso en la historia, por lo que espero aún más sus futuras actividades. Hoy, el grupo de ejércitos norte capturó Riga, la capital de Letonia. El ejército de 340.000 hombres del frente noroeste soviético quedó aislado en la península de Curlandia. Dado que no solo la superioridad aérea sino también el control del mar Báltico habían sido transferidos a las fuerzas amigas, los militares soviéticos no tenían forma de rescatar a las fuerzas amigas aisladas en la península de Curlandia, incluso si lo hubieran deseado. En lugar de erradicar por completo las fuerzas soviéticas rodeadas en Curlandia, Lev planeó mantener el asedio y huir hasta Estonia. Existía la preocupación de que nuestro lado pudiera ser atacado, pero Manstein no vio ningún problema. Manstein y Lev compartían la opinión común de que era más importante avanzar lo más rápido posible y ocupar Leningrado que destruir las tropas soviéticas aisladas y garantizar la seguridad de la retaguardia. El ejército soviético, rodeado en Curlandia, no podrá resistir mucho tiempo, ya que carece de suministros y el suministro por mar ha sido cortado. Y si el enemigo hubiera tenido la posibilidad de contraatacar, ¿no habría estado rodeado de antemano? No creo que eso sea un problema. El desembarco en la península de Curlandia, planeado por Brauchitsch-Schileder, fue rechazado. El grupo de ejércitos centro lucha con el ejército soviético por Minsk. Como es la ciudad más grande y famosa entre las ciudades de la parte occidental de la Unión Soviética, se dice que el ejército soviético está esforzándose por no perder Minsk fácilmente. Aún así, la superioridad de nuestro ejército sigue siendo la misma. Por último, el grupo de ejércitos sur también lanzó hoy su ofensiva. ¿Qué? El grupo de ejércitos sur de Kleist, que hasta ahora había avanzado lentamente debido al bloqueo de la fuerza principal del ejército soviético, lanzó hoy una ofensiva a gran escala y comenzó a empujar al ejército soviético hacia el este. Los objetivos principales del grupo de ejércitos sur eran Uman y Vinitsia, seguidos de Zitomir y luego Kiev. Si la situación es así, el Kremlin aún no ha dado permiso para que las tropas de primera línea se retiren. Defiendan firmemente la posición actual. La orden del Kremlin al ejército rojo era luchar y morir hasta el último hombre. Cientos de miles de soldados soviéticos quedaron varados en la línea Stalin debido a una orden idiota que ni siquiera un oficial militar quiso dar. Debido a las instrucciones de Manstein de evitar el combate y mantener un equilibrio con el enemigo, no se produjo ninguna batalla, por lo que la munición era relativamente abundante, pero la comida no. Como no podían sobrevivir comiendo balas en lugar de pan, las tropas estacionadas en la línea Stalin colgaron voluntariamente una bandera blanca para evitar morir de hambre cuando se acababa la comida. De esta manera, como esperaba Manstein, nuestras tropas pudieron tomar el control total de la vasta línea Stalin sin disparar una sola bala. Algunas unidades se deshicieron de sus propios suministros antes de rendirse, pero muchas los dejaron atrás, lo que permitió a nuestras tropas obtener enormes cantidades de armas, municiones y ropa. La cantidad era suficiente para armar completamente un ejército de campaña. Aunque solo seleccioné armas de clase A que estaban en buenas condiciones. Es seguro llamarlo el segundo suministro de Halifax. Supongo que deberíamos llamarlo suministro de Stalin aquí. No sé si debería al menos enviar una carta de agradecimiento a Stalin. ¿Quién iba a decir que los bolcheviques también tenían un lado tan único? Ja, 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 ja. Hubo otra noticia especial. Esta vez la noticia vino del grupo del Ejército Sur. Capítulo 170.
11 de julio de 1942 Vinnytsia soviética. El grupo de ejércitos del sur, que había sido más lento en su ofensiva en comparación con los grupos de ejércitos del norte y del centro, continuó avanzando, como para aliviar el dolor de sus dificultades. Uman y Vinnytsia cayeron en un día. Las tropas soviéticas estacionadas en la ciudad abandonaron la ciudad y sus posiciones y huyeron tan pronto como comenzó el ataque alemán. Cuando el ejército alemán entró en la ciudad, los residentes restantes de la ciudad celebraron un gran evento de bienvenida para dar la bienvenida a sus liberadores. Junto con la Kenkreuz, se exhibieron por toda la ciudad banderas ucranianas, cuya izada y posesión estaba prohibida bajo el Partido Comunista Soviético. Las personas que habían perdido a sus familias debido a la opresión del Partido Comunista y la hambruna resultante derramaron lágrimas mientras veían a los soldados alemanes marchar por el centro de la ciudad mientras tocaban música de marcha. Y se rieron. A partir de ahora nunca más se levantará una bandera roja en esta ciudad. Parece como si se estuviera celebrando un festival. Kleist sonrió tímidamente mientras escuchaba los gritos y vítores de los ucranianos que habían acudido en masa para dar la bienvenida a las tropas alemanas. El Stver 40 en el que viajaba tenía flores arrojadas por los vecinos en el suelo y en los asientos. Una mujer desconocida incluso besó a Kleist en la mejilla. Es una fiesta, señor. Para ellos, este momento debe ser una celebración. Por fin nos hemos liberado del dominio de los comunistas. El general Everard von Mackensen, comandante del primer grupo Panzer, que viajaba con ellos, bromeó. Alrededor de su cuello llevaba un collar de flores usado por las mujeres ucranianas. El conductor y el ayudante del sheriff no podían apartar la mirada de las mujeres vestidas con ropas tradicionales ucranianas. Kleist miró los carteles colgados por la ciudad. ¡Viva Hitler! ¡Viva Bandera! ¡Viva Ucrania! El nacionalista ucraniano Stepan Bandera se unió a la Organización de Nacionalistas Ucranianos, ODUN, en 1929, cuando tenía 20 años, y comenzó el movimiento de independencia de Ucrania. Trabajó con más pasión por la independencia de Ucrania que cualquier otra persona en la organización y fue ascendido a funcionario de alto rango de la OUN en 1933. Un año después, en 1934, asesinó al ministro del Interior polaco, Bronisław Pieracki, que había reprimido persistentemente a los activistas independentistas ucranianos, y a Iván Babi, un excomandante militar ucraniano que había prohibido a los estudiantes unirse a la OUN, a pesar de ser ucraniano. Asesinó sin piedad a cualquiera que se opusiese a la OUN, incluso si eran ucranianos. Sin embargo, ese mismo año, Bandera fue arrestado por las autoridades polacas que lo estaban siguiendo. Las autoridades polacas lo golpearon y torturaron sin piedad, lo condenaron a cadena perpetua y lo encarcelaron en un calabozo. Con el arresto de Bandera, la OUN sufrió un golpe significativo y el movimiento independentista ucraniano parecía haber perdido impulso y colapsado lentamente. Sin embargo, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y el ejército alemán invadió Polonia, Bandera fue liberado de prisión. Una vez libre, Bandera se trasladó a Cracovia, la capital del protectorado polaco donde se encontraba el gobernador general polaco, y se reunió con su colega Andrzej Melnik. Sin embargo, a diferencia de Bandera, que era un nacionalista ucraniano extremo, Andrzej Melnik, que era moderado, tuvo conflictos por la dirección de la organización, y Bandera fundó los Nacionalistas Revolucionarios Ucranianos, OUN-B, con miembros extremistas que lo apoyaron. En cualquier caso, Alemania, que había estado cooperando con la Unión Soviética de muchas maneras, restringió las actividades de Bandera por temor a un conflicto diplomático con la Unión Soviética, y él y OUN-B no tuvieron más opción que permanecer en silencio por un tiempo. No fue otro que Stalin quien abrió nuevas oportunidades para Bandera. Con el estallido de la guerra germano-alemana, Alemania levantó todas las restricciones impuestas a los ucranianos que vivían exiliados en Alemania y comenzó a apoyarlos activamente. Bandera comenzó a aumentar rápidamente su poder reuniendo a los ucranianos y, cuando comenzó la operación Barbarroja, siguió al ejército alemán a Ucrania. Cuando Vinnytsia cayó en manos del ejército alemán, Bandera y la OUN-B declararon la independencia de Ucrania y el establecimiento de un gobierno nacional ucraniano, y declararon que harían de Vinnytsia la capital temporal de Ucrania hasta que se recuperara la capital, Kiev. Los ucranianos cooperarán activamente con los alemanes, Excelencia Mariscal Kleist. En la sede del Partido Comunista en Vinnytsia, Kleist se reunió con miembros clave de la OUN-B que se parecían a Bandera.
Dado que el proveedor de OUNB era Alemania, estrictamente hablando, tenían que seguir las instrucciones y el control del ejército alemán, pero para un control eficiente de los ucranianos y las futuras relaciones germano-ucranianas, era necesario tratarlos como el gobierno de un solo país, al menos en la superficie. En nombre del presidente, quisiera expresar mi gratitud al pueblo ucraniano por su disposición a cooperar. Es natural, teniendo en cuenta la bondad que el presidente Hitler mostró hacia el pueblo ucraniano. Bandera y la OUN vieron restringidas sus actividades por las autoridades alemanas hasta el estallido de la guerra germano-alemana, pero aún así no hubo gran mala voluntad. Por temor a un conflicto con la Unión Soviética, solo limitaron las actividades antisoviéticas y no interfirieron mucho en otras actividades. Alemania siguió ignorando las numerosas solicitudes de la Unión Soviética para la repatriación de los ucranianos que se exiliaron al otro lado de la frontera. Sobre todo, con la guerra aún en pleno apogeo, no sabíamos cuándo acabaríamos en problemas si ofendíamos a Alemania, nuestro tenedor de aguas. No solo Alemania aún no reconocía al gobierno nacional ucraniano de Bandera como el único gobierno oficial de Ucrania, sino que había varias organizaciones ucranianas además de OUNB que recibían apoyo alemán. Aparte del hecho de que Bandera tenía el índice de aprobación más alto entre los ucranianos, no había ninguna razón para que Alemania les diera un trato especial. Por ello, Bandera y la OUNB trabajaron diligentemente para ganarse el favor de las autoridades alemanas. El presidente ha decidido reconocer a su gobierno nacional ucraniano como el gobierno oficial de Ucrania. ¿Es eso cierto? Las expresiones de Bandera y de los altos funcionarios de la OUNB se iluminaron ante las palabras de Kleist. Con la aprobación del Führer de Hitler, a partir de ahora ellos eran el único gobierno legítimo en Ucrania, dijeran lo que dijeran los demás. Además, como Alemania ha reconocido la independencia de Ucrania, otros países también reconocerán a Ucrania como país independiente. Ucrania finalmente será reconocida por el mundo como un orgulloso país independiente. En cambio, hay una condición. Si aceptas todas las condiciones que se te presentan a partir de ahora, el presidente te reconocerá y te tratará como un aliado. Si te niegas, será otra historia. Las expresiones de la delegación ucraniana se ensombrecieron drásticamente cuando escucharon que si no aceptaban las condiciones, todo podría volver a la nada. Bandera preguntó vagamente, tratando de fingir compostura. ¿Cuáles son las condiciones, Excelencia Mariscal? En primer lugar, espero que el presidente también acepte a la OUN de Andrei Melnik como miembro del gobierno ucraniano. La petición de su excelencia al presidente es formar un gobierno que incorpore las opiniones de todos los ucranianos, no solo de algunos de ellos. El apoyo de los ucranianos a Bandera fue abrumadoramente mayor que a Melnik, pero la OUN de Melnik también era una fuerza formidable. Por encima de todo, a diferencia de Bandera, que era un extremista que decía que para evitar el caos político en Ucrania, todos los demás grupos étnicos que vivían en Ucrania, especialmente judíos y polacos, debían ser expulsados o asesinados, Melnik era un moderado que se oponía a la deportación y la masacre. Tanto a Kleist como al Führer les gustaba más el moderado Melnik que el radical Bandera, pero el apoyo de los ucranianos a Bandera era tan absoluto que no tuvieron más remedio que reconocer a Bandera como jefe del gobierno ucraniano. Sin embargo, nunca hubo intención de acomodarlo todo a él. Lo único decepcionante fue que no fuera Alemania la fuente del dinero de Bandera. En segundo lugar, prohíban estrictamente la masacre de polacos y judíos que viven en Ucrania. No es que no sepan el resentimiento que sienten los ucranianos contra los polacos. En este momento, nosotros, Alemania, hemos sufrido una gran humillación por parte de los polacos. Entonces, ¿por qué te opones a matar a esos polacos que son como cerdos? Bandera preguntó. Bandera no podía entender por qué los alemanes, que eran tan hostiles a los polacos como lo eran a los ucranianos, les ordenaban no matar a los polacos. ¿No debería ser lo contrario? ¿Lo preguntas porque no lo sabes? Si intentas matar a los polacos, ¿crees que se lo tomarán con calma? Por supuesto, lucharán tenazmente solo para sobrevivir, y Ucrania se confundirá. ¿Y por qué los polacos lucharían solo contigo? También apuntarán sus armas contra nuestras tropas alemanas que te apoyan. ¿Qué desperdicio es esto cuando estamos ocupados luchando contra los bolcheviques en el frente en este momento? El presidente ha descartado oficialmente el racismo. Ya seas judío, polaco o ruso, crees que debes ser tratado como un ser humano, independientemente de tu raza. Por eso el Führer no escatimó en su apoyo a la independencia de Ucrania, que no tiene nada que ver con Alemania.
Estoy muy agradecido por ello. ¿Qué piensan hacer entonces con estos polacos y judíos? Como mínimo, el pueblo ucraniano no permitirá que sigan viviendo en Ucrania. No te preocupes por eso. Tienen pensado transferirlos a todos al protectorado polaco. No hay necesidad de que te manches las manos de sangre. ¿Lo entiendes? Entonces que, la delegación ucraniana, que no tenía intención de vivir con los judíos y polacos a quienes odiaba como vecinos, se sintió algo aliviada al saber que los militares alemanes se harían cargo de ellos. Aunque me sentí desanimado por no poder matar a esa gente abominable, fue un precio barato a pagar por el reconocimiento de la independencia de Ucrania. Muy bien. Hagámoslo. ¿Cuáles son las siguientes condiciones? Para la victoria completa de Alemania y Ucrania, por favor, presten cooperación incondicional para que la Wehrmacht pueda utilizar libremente los recursos, materiales y personal de Ucrania. Si solo se cumplen estrictamente las tres condiciones anteriores, Alemania respetará la voluntad de Ucrania en lo que resta y no escatimará ningún apoyo necesario para establecer un gobierno ucraniano. Aunque era una pena no poder hacerse cargo de los espinosos cerdos polacos y de los judíos, Bandera no tenía motivos para oponerse, ya que el ejército alemán dijo que los llevaría de Ucrania a Polonia. Si se convirtieran en partisanos, como advirtió Kleist, sería un enorme dolor de cabeza. Por encima de todo, el apoyo del ejército alemán era absolutamente necesario para la completa liberación de Ucrania. Sería difícil para el pueblo ucraniano expulsar completamente al ejército soviético de Ucrania por sus propios esfuerzos. Fue como si la respuesta hubiera sido decidida antes de que comenzaran las negociaciones. Bandera asintió. Lo comprendo, Excelencia Mariscal. Los aceptaré todos. Una sabia elección. 14 de julio de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Bandera aceptó todas nuestras demandas. Bandera y la OUN-B eran extremadamente amigables con Alemania, pero el problema era que eran demasiado radicales incluso para los estándares nazis. En realidad, la OUN-B de Bandera cooperó activamente con la política nazi sobre el Holocausto, cometiendo masacres contra polacos y judíos en varias partes de Ucrania para convertir a Ucrania en una nación exclusivamente para ucranianos de sangre pura. Con el paso del tiempo, el radicalismo de la OUN-B se fue descontrolando y matando indiscriminadamente incluso a polacos que cooperaban con Alemania. Los nazis, hartos de su radicalismo, atacaron a la dirección de la OUN-B, incluido Bandera. Fue detenido y trasladado a Alemania. Luego, la OUN-B inició un movimiento de resistencia no solo contra la Unión Soviética sino también contra Alemania, lo que provocó la opresión de ambos lados. Al final de la guerra, en 1944, Alemania liberó a Bandera y reanudó la cooperación con la OUN-B, pero fue de poca ayuda porque Ucrania ya había sido recuperada por la Unión Soviética. Como no soy un verdadero Hitler, no tengo intención de matar al azar a ucranianos y convertirlos en esclavos, pero tampoco tengo intención de quedarme de brazos cruzados y permitir que se produzca un genocidio. Hay cuestiones humanitarias, pero tampoco queremos dejar a los extremistas desatendidos y terminar con partisanos infestando la retaguardia, inmovilizando valiosas fuerzas militares en la retaguardia. En la superficie, enfatiza la solidaridad y la armonía de los ucranianos y utiliza al moderado Melnik y a la OUN para mantener bajo control la Bandera y a la OUN-B, que pueden volverse extremistas en cualquier momento. Esta fue la estrategia de operación en Ucrania que Rosenberg y yo establecimos. El 13 de julio, el propio Bandera prestó juramento como presidente de Ucrania, y su estrecho colaborador y alto funcionario de la OUN-B, Yaroslav Stechko, prestó juramento como primer ministro de Ucrania. Melnik fue ascendido al puesto de asesor permanente del presidente y jefe del Consejo Nacional Ucraniano, un puesto que, de hecho, fue creado específicamente para él. Puede que hubiera muchos ruidos internos, pero Bandera siguió fielmente las instrucciones de Alemania. A cambio de mi cooperación, ordené a Keitel que enviara el personal necesario y proporcionara el equipo para establecer el ejército ucraniano. Keitel seleccionó voluntarios ucranianos de entre los prisioneros de guerra soviéticos convertidos para unirse al ejército ucraniano, envió instructores para entrenar al nuevo ejército ucraniano y donó armas, municiones y equipos capturados al ejército soviético al ejército ucraniano. Dado que se necesitaría un año entero para desplegar el ejército ucraniano en el frente, o más de 6 meses como mínimo, se concluyó que se donó equipo de fabricación soviética, que no era necesario inmediatamente y podía causar un caos en el suministro, para armar al ejército ucraniano.
Dado que hay muchos ex soldados soviéticos en el ejército ucraniano, estarán más familiarizados con las armas de fabricación soviética que con las de fabricación alemana. No solo Ucrania, sino también los países bálticos y Bielorrusia se están preparando para la independencia. Los gobiernos en el exilio de Lituania, Letonia y Estonia, que habían huido a Suecia después de ser anexados por la Unión Soviética, entraron en Alemania en junio y comenzaron a cooperar, y los preparativos estaban en plena marcha para formar un gobierno provisional en Bielorrusia en Minsk, que había sido capturado por nuestras fuerzas. El gobierno en el exilio de la República Popular Bielorrusa, que existió durante un corto tiempo antes de la invasión bolchevique, vivía exiliado en Praga. Cuando Alemania anexó la República Checa, declaró que no cooperaría con Alemania bajo ningún concepto y, de hecho, hasta el día de hoy se ha negado a cooperar de cualquier modo. Por lo tanto, el nuevo régimen que se establecería en Bielorrusia sería un gobierno completamente nuevo, no el gobierno en el exilio en Praga. La creación del gobierno nacional ucraniano y los preparativos para la independencia en los países bálticos y Bielorrusia se imprimieron en folletos y se distribuyeron por todo el frente oriental. Para los soldados y residentes locales que se vieron obligados a usar uniformes militares soviéticos bajo la presión del Partido Comunista, la noticia de la independencia del país en el que nacieron provocaría un gran cambio en sus sentimientos en muchos sentidos. Además, planeé otra nueva operación que desmoralizaría al ejército soviético y al pueblo soviético y dejaría a Stalin en un segundo plano. Ya pensé en el nombre de la operación. El nombre es Zeppelin. Fin del capítulo 170.